Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, mi querido Acuario? Por YouTube yo no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, ni pertenezco a ningún tipo de asociación, ni de huérfanos, ni de nada. Tengan cuidado porque hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Lo único que yo dejo en la descripción de cada video es un correo. Si a ti te interesa lo que es una lectura personal, tú te pones en contacto, yo no. Entonces, tenga mucho cuidado. Muy bien, corazón. No te pierdas mañana. Voy a hacer lo que es una predicción muy importante a las 10 de la noche, hora de España, ¿vale? Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Empezamos, cariño, con el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Siento, mi querido Acuario, como que tú hubieras pasado por una gran tormenta, por un torbellino. Es como que en estos momentos me dijera Richard, no tengo fuerzas ni ganas para nada. Es como que te hubieras llevado una decepción muy grande. A lo mejor lo que es en el amor, en la familia, puede ser también en el trabajo, con tus amistades. Tú lo que estás buscando en estos momentos, mi querido Acuario, es recuperarte. Es recuperarte. Tú estás buscando, mi querido Acuario, en estos momentos, es posiblemente una estabilidad. Es como que me dice Richard, me ha dolido tanto cómo ha actuado esta persona, me ha dolido tanto la decepción que yo he pasado, que en estos momentos me cuesta volver a creer otra vez lo que es en el amor, o simplemente quiero estar en paz, quiero darme lo que es un tiempo. Yo lo que veo, mi querido Acuario, veo que poco a poco te vas a ir recuperando, ¿vale? Posiblemente puede ser que vas a tener tus días en la cual vas a estar eufórico, te vas a querer comer lo que es el mundo, pero otros días, mi querido Acuario, te va a dar como un bajón. O a lo mejor esto te está pasando. Pero cariño, como dice en esa frase, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, siento que vas a salir de esto, pero es cierto, cariño, que has pasado por un tormento o estás pasando en estos momentos por un problema relacionado con los sentimientos o en tu entorno. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver qué me dicen. Signos, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Me sale lo que es un Escorpio. Me sale Aries, Sagitario o Acuario, Virgo. Tú ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Es como que te has llevado una decepción. Te cuesta recuperarte, Acuario, pero lo vas a lograr, cariño. Ten fe, lo vas a lograr. Todos en algún momento pasamos por esto, pero el mundo no se acaba. La letra Y, la letra U, la letra J, la letra X, la letra B y la letra Q. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir, cariño, los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver qué te dice los ángeles guardianes. 6 de agua. Recuerdos, infancia, nostalgia. Si tú te das cuenta, mi querido Acuario, aquí hay un personaje que el día es primaveral, pero aquí en su mano tiene lo que es una pluma, y la pluma representa el aire, los recuerdos que se van al cielo. Vale. Siento que en esta semana tú, mi querido Acuario, o posiblemente puede ser que llevas unos días en la cual te viene todos esos momentos que tú has vivido con él o con ella. Siento que a lo mejor también es como que estás tratando de recuperar
lo mejor de esta historia, porque no creo que todo haya sido malo entre vosotros. A veces cuando tú te acuerdas de esos momentos, cuando tú conociste a esta persona, cuando empezaron de repente su historia, cuando todo era felicidad, pues simplemente te envuelve lo que es la nostalgia. Acuario. El otro mensaje también que te puedo decir, Acuario, a lo mejor puede ser el eclipse también, que a la mínima que tú de repente ves una película, algo romántico o una escena fuerte o escuchas una música, siento como que te llena de nostalgia. Estás como muy sensible. Estás a flor de piel. Seguro que si una persona, yo qué sé, te dice algo muy fuerte, a lo mejor te pones a llorar. O cuando tú de repente estás viendo tus álbumes de fotos, de repente de tu infancia, cuando estabas con mamá, con papá, tu primer enamorado, enamorada, es como que te envuelve, te hace un nudo en la garganta. Y no entiendes por qué, porque me dice Richard, van a pensar que estoy loco, que estoy loca, que a la mínima se me caen las lágrimas. A la mínima estoy muy sensible. Estos son por etapas. O quizás, mi querido Acuario, piensa que los sentimientos es como si tú estuvieras inflando un globo, inflando, y ese globo, cariño, no es resistente. Tienes que empezar a poder descargar un poco ese aire, porque si no, luego revienta. Acuario, siente un Sagitario. A lo mejor tú tienes en estos momentos un cúmulo de sentimientos encontrados, de recuerdos, y poco a poco vas tirando esas lágrimas, poco a poco vas soltando ese sentimiento. Porque si no lo haces así, mi querido Acuario, el cuerpo es sabio, ¿vale? El cuerpo es sabio. Si tú no lo haces así, cariño, es cuando aparece la ansiedad, el estrés, las ganas de comer, quieres gritar, sientes que te va a pasar algo. Entonces, como el cuerpo es sabio, poco a poco vas soltando esos sentimientos. Estás así, estás a flor de piel. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, estás muy romántico, muy romántica también. Estás sensible. No tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser malo esto. Eso es algo natural. Vamos a ver. Dice, la estrella, inspiración, fe, cumplimiento. Si te das cuenta, mi querido Acuario, aquí hay un ángel que tiene 2 cántaros de agua. Este ángel está entusiasmado. ¿Por qué? Porque esa agua, cariño, va a regar donde no crece nada. Porque aquí hay mucha agua, pero hay rocas. Hay rocas, no veo plantas. Quiere decir, mi querido Acuario, que muchos de vosotros en estos momentos, sé que a lo mejor estás un poco nostálgico, nostálgica, melancólico, o puede ser que me dice Richard, sinceramente no sé por dónde tirar, no sé cómo poder salir de esta situación, me siento ahogar, me dices, Acuario. Como tenemos la estrella, me dicen, te va a venir lo que es un apoyo celestial, una ayuda. Papá Dios, el universo, los ángeles saben que tú necesitas en estos momentos una pequeña ayuda. Te va a llegar lo que es una sorpresa o simplemente, cariño, tú vas a sentir un cambio, ¿vale? Vas a empezar a tener ideas, proyectos, vas a tener ganas posiblemente de hacer un viaje, vas a tener ganas de encontrarte con amigos, con amigas, irte lo que es a una reunión. Esa etapa en la cual tú estás un poco melancólico, melancólica, va a pasar, ¿vale? Y tú vas a empezar a estar entusiasmado y entusiasmada. La estrella también representa, cariño, el hilo de la vida. Representa personas que van a llegar a tu vida por destino. O simplemente la comunicación de una persona que puede estar en la distancia, Acuario. Una persona que sabe que tú en estos momentos no estás vibrando bien, no estás en tu mejor momento, y esa persona de repente te dice, hola Acuario,
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Alguien se ofrece, Acuario. Alguien va a estar pendiente de que algo pase en tu vida. Y esta persona es como que Dios te lo pone en tu camino para que tú resurjas como el ave fénix. Vamos a continuar. La carta del 8 de tierras, educación, enfoque, detalles. Y siento, mi querido Acuario, que tú vas a empezar a hacer cosas nuevas, proyectos, trabajos, vas a estar entusiasmado, vas a tener ganas de comerte el mundo. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta que hay un personaje con mucha dedicación, está trabajando por algo, está centrada. ¿Ves? Está mirando este papel, a este proyecto, ese documento, esa oferta. Está centrada en querer salir adelante. Entonces, en base a que esa persona llega, te va a recargar de buena energía, te va a entusiasmar y vas a encontrar, como se dice, los colores de la vida. Vas a tener ganas de hacer cosas nuevas, de conocer personas nuevas, de hacer un proyecto. Vas a tener ganas, Acuario. Vamos a continuar, vamos a ver, Acuario, ¿qué más me dicen? Y cierras con la carta del 10 de copas o la carta del 10 de agua. Familia, amor, bendiciones. ¿Ves, cariño? Tú sentías que tu mundo se acababa. Tú sentías, mi querido Acuario, que no ibas a tener una oportunidad. Pero lo que tú estás viviendo simplemente, o lo que tú has vivido, simplemente ha sido una mala racha, una experiencia más. Porque, cariño, aquí tú cierras con una familia. Aquí tú cierras con una persona que te entiende, con los hijos. Aquí me dicen casa, me dicen hogar, reconciliación, Acuario. Entonces, corazón, lo que a ti te está pasando o lo que te ha pasado te va a hacer una persona más fuerte y te va a llevar a que tú conozcas a una persona real. Esa persona real te va a entregar lo que tú tanto deseabas en la vida. Entonces, mi colágeno, tú en estos momentos estás sufriendo por una cucaracha. Tú en estos momentos no te sientes bien porque una persona no te corresponde. Llevas una decepción. Esta persona te ha decepcionado. Pero es que ese hombre o esa mujer no era para ti. Había otra persona preparado para ustedes, sea hombre o mujer. Pero en estos momentos, como tú estás con ese problema, no lo ves. Pero muy pronto vas a abrir los ojos, mi querido Acuario. Vamos a continuar. Qué bonita lectura, sinceramente. Vamos a ver qué me dicen las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, lleva la cuenta de tus bendiciones. Escucha, dice, conviértete en un hábito diario, sentarte y escribir 10 bendiciones. Si nunca hicieras nada más, esta práctica por sí sola transformaría tu vida. Entonces, tú lo que tienes que hacer, cariño, coge lo que es papel y lapicero. Haz una lista de tus 10 deseos. Tus 10 deseos. Esa lista, cariño, guárdalo en un cajón o en un lugar donde no estorbe, donde de repente si tú estás buscando algo salga. No, déjalo ahí, como si fuera una caja fuerte. Luego, mi querido Acuario, cariño, de una temporada, cuando las cosas van a empezar a ser positivos para ti, abres esa caja. No lo abras en tus peores momentos, no, cuando tú estás celebrando algo, cuando tú te sientes feliz. Vas a ver que esos 10 deseos te vas a dar cuenta que se ha cumplido. Eso es un hábito de la ley de la atracción. Hasta yo lo he hecho. Acuario, vas a ver que tu mundo va a cambiar. Plásmalo en una hoja y pide con fe a Dios, al universo, a tus ángeles, que esto llegue. No estés contando los minutos, los segundos. No, déjalo ahí. Es una práctica. Te acordarás que cuando tú te sientas feliz, realizado, realizada, todos esos deseos
se han cumplido. Te acordarás. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio, Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Listo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra, cariño. Vamos a ver qué te dice economía. No sé por qué siento un Escorpio, Acuario. Vamos a ver qué te dice economía, economía, mi querido Acuario. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Puede ser, mi querido Acuario, que tú has estado buscando una oportunidad económica o un trabajo, pero lamentablemente ellos no te han dado lo que es esa oportunidad. La carta de loco. Pero siento, mi querido Acuario, que el destino te está hablando, ¿vale? Esto me recuerda mucho a una consultante en el super chat que me preguntó que siempre que busca trabajo y muchas veces tiene lo que es una entrevista, es como la frase que dicen, el pan se quema lo que es en la puerta del horno. Parece que ya va a firmar el contrato y al final lo dicen que no. Acuario, vale. Entonces, esta chica pues dice que todo le va mal, está muy negativa. Es muy importante tu actitud, Acuario. Tú tienes que pensar que nada es por casualidad. A lo mejor ese trabajo no es para ti, o simplemente, cariño, el universo te está diciendo que tienes que hacer algo por tu propia cuenta, que tendrías que ser tu propia jefa, tu propio jefe. Acuario, piensa qué es lo que a ti te gustaría hacer en el trabajo o en qué te desenvuelves mejor. Y hazlo, Acuario. Porque la carta loco dice, tendrías que arriesgarte, tendrías que empezar desde cero. Acuario, tú tendrías que ser tu propio jefe, tu propia jefa. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Para muchos de vosotros, cariño, está lidiando con una persona del signo de Sagitario o otro Acuario. Es una persona que tiene una energía muy buena, ¿vale? Viene con la banderita blanca de paz. Esta persona, cariño, posiblemente puede ser que te ha pedido que tomes lo que es una decisión, pero puede ser que tú tienes tus dudas. Delgado, delgada, tiene una mirada muy penetrante, ojos claros. Puede ser que tenga tatuaje. El cabello es color rojo, natural o pintado, o puede ser moreno. La carta de los amantes. Hay una persona que se pone en contacto contigo o que se ha puesto en contacto contigo. Esta persona, cariño, puede ser que quiere tener lo que es un encuentro, pero es más pasional. Puede ser que algunos de ellos sean del signo Géminis también. Mujeres de piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro o castaño. Puede ser que se ponga mechitas o rayos. Puede ser que tenga tatuaje. Hombres son altos. Algunos tienen canas, cabello largo, inclusive algunos como rasta. Una persona muy morena de piel o está muy bronceado o bronceada, mi querido Acuario. La carta del mago. Muchos de vosotros están lidiando con una persona del signo Aries. O de repente, cariño, tu historia está vinculada en el trabajo, estudio o proyecto. Puede ser tu profesor, tu profesora, puede ser tu jefe, tu jefa. Puede ser de repente una persona que lleva una congregación, ¿por qué no? O un compañero o compañera de estudio o de trabajo. Bendiciones, Acuario, te quiero. Verás que después de la tormenta a ti te llega una sorpresa, pero tienes que tener fe. Todo va a ir bien. Te quiero. Sé feliz, Acuario.